con este juicio sumario de entrega de bienes. Les quiero enseñar que está la 9ª edición. La verdad es de que casi es la misma edición. El día de hoy la compré. Ya ven que les dije que me habían honrado mi Código Procesal Civil y Mercantil. Pues acá ya lo pueden adquirir en librería jurídica para los que así lo deseen. La verdad es de que es una muy buena herramienta. Les va a servir a ustedes para su trabajo, para cuando ejerzan la profesión. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sara, ¿cuánto vale? Cuesta 270 quetzales. Yo creo que para todo lo que ustedes van a obtener en materia procesal civil, cuando litiguen en materia procesal civil, pues creo que es una muy buena opción. Licenciado, disculpe, buenas noches. ¿Y el de la Fénix ya no? Sí, ese es el que tengo, es la 9ª edición. En realidad, si usted tiene la 8ª edición, está bien. Lo único que tiene que adjuntarle, pues, es el acuerdo 49-2024 de la Corte Suprema de Justicia, donde está lo que es la cuantía, ¿verdad? Bueno, entramos ya en materia. No sé si ahí está todo aclarado. Yo, para los que no lo tengan, lo único que varía es eso, en realidad, el acuerdo 49-2024 que no está, ¿verdad? Bueno, continuamos con lo que es el juicio sumario de rescisión de contratos. Establece un principio que lo pactado es ley entre las partes. Sin embargo, no todo lo que se pacta pues está escrito en piedra. Hemos visto que los contratos pueden terminar ya sea por vencimiento de los mismos, ya sea por cumplimiento de las obligaciones, ya sea por voluntad de cada una de las partes. Y en este caso, pues, ya sea porque ya una de las partes, y en este caso sí tienen que ponerle atención a lo que establece el artículo 244 de su Código Procesal Civil y Mercantil, que establece 245, perdón, rescisión de contratos. Procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos. Ojo, y aquí es donde tienen que subrayar, ese es el requisito, que el acreedor haya cumplido su parte. ¿Quién es el acreedor? Es la persona a favor de quien está la contraprestación, ¿verdad? Es decir, si una persona se ha constituido como reus credendi y otra persona como reus debendi, únicamente opera para la persona que haya cumplido su parte. En este caso es el acreedor quien puede dar por terminado el contrato. Esto es así porque tiene su razón de ser, toda vez de que es el acreedor al quien le interesa, pues, ya que ha cumplido, verificar de qué forma se puede rescindir ese contrato. Un ejemplo, celebramos una compraventa a plazos, pero el deudor, una compraventa de un bien inmueble a plazos, el deudor no paga y yo ya cumplí por lo menos con entregarle la cosa, pues yo lo que quiero por lo menos es vuelta ese bien inmueble y que ya se deje sin efecto ese contrato para yo poder comprar, poder venderle a otra persona. Y así nos regula el artículo 1579, establece. ¿Tienen su Código Civil? Ahí ya se ve lo que es capítulo 4, rescisión de contratos. Oigan lo que regula el artículo. Los contratos válidamente celebrados pendiente de cumplimiento pueden rescindirse
por mutuo consentimiento. Cuando no hay consentimiento mutuo, es decir, cuando no hay consentimiento de ambos sujetos dentro de esa relación bilateral, dentro de esa relación sinalagmática, pues obviamente lo que usted tiene que hacer es acudir a la vía judicial, siempre y cuando usted sea el acreedor y siempre y cuando usted haya cumplido. Por eso regula el artículo 1579 o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces establece el artículo 1581, la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Eso significa que en algunos contratos ustedes pueden fijar cláusulas resolutorias en donde pueden establecer determinado incumplimiento entre las partes y pues al ocurrir un incumplimiento ahí tampoco se necesita declaración judicial, simplemente ya hay una condición resolutoria, se dejan sin efecto los contratos y esa cuestión deben devolver las cosas al estado anterior, es decir, a como estaban antes de celebrarse ese contrato. Por eso es de que el artículo, ¿alguien me puede leer el artículo 1586 de su Código Procesal Civil y Mercantil? De su Código Civil, perdón. ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor, Eric. Son aplicables a la rescisión y resolución las disposiciones de los artículos 1314, 1315, 1316, 1317 y 1318 de este código. Muy bien. Por ejemplo, en el artículo 1314, ¿me lo puede leer, Eric, por favor? El 1314 del Código Civil. Sí, ya lo tengo. Gracias, Josué. En el artículo 1314, las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio anulado. Excelente. Ahora, un artículo que quiero que me subrayen, por favor, del artículo del 1500. Ahorita les digo, es el 1585. El artículo 1585 regula, la acción para pedir la rescisión dura 1 año, ojo, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Es decir, para poder rescindir un contrato, pues se tiene como plazo el término de 1 año. Ya después, pues se van a hacer, ya no procedería el contrato de rescisión, sino que procedería otro tipo de contrato, otro tipo de acción, toda vez de que es 1 año lo que tienen estos contratos para poder ejercerse esa acción. Así que, por favor, ir apuntando todas y cada una de estas normas y leerlas detenidamente. Si alguien pues no le entiende algo, pues me dicen, siguiente día clases, mire, Lick, esto o esto. Y al igual como lo establece el artículo 1314, el artículo 1583 establece verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse ya sea para pagarlos o para volver los no prestados. Esta puede ser una pregunta de examen. Puede ser una pregunta de, perdón chicos, es que un amigo, gracias a Dios, pues ya fue electo en la nómina para poder optar a un cargo de una magistratura. Entonces, esta podría ser la pregunta de examen. Entonces, las disposiciones que se aplican para llevar esta clase, ojo, no hay que confundir rescisión de contratos con
una cláusula resolutoria. Eso es distinto. La rescisión de los contratos, si usted no pactó una cláusula resolutoria, tiene que acudir a la vía. ¿Qué artículo indicó? El 1583. Tiene que acudir, obviamente o específicamente, a lo que establece para la rescisión de los contratos. Ahora, si usted establece una cláusula resolutoria, eso es distinto. ¿Estamos? Por eso, ojo, leamos el artículo 1581 de su Código Civil, cualquiera, por favor. Artículo 1581. La condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. Ahí estamos. O sea, si las partes convinieron o establecieron una cláusula resolutoria en donde no se cumple con la obligación, ahí se deja sin efecto el contrato y no hay necesidad de irlo a promover en la vía sumaria por medio de una rescisión del contrato. Ahora, si no se pactó esa cláusula, ese es deber de ustedes buscar cláusulas resolutorias. Obviamente el contrato tipo es la rescisión de los contratos. ¿Estamos? Por eso, no confundir con cláusula resolutoria con rescisión de los contratos. ¿Estamos? Ni tampoco la rescisión por mutuo consentimiento. Esa es, ¿sabe qué? Fíjese que no le voy a poder pagar la casa que le compré a plazo. Entonces, mire, devuélvame aunque sea algo y yo le vuelvo la casa y usted ya la puede poner en venta. Esa es una rescisión por mutuo consentimiento. Entonces ya se puede celebrar incluso por medio de escritura pública cuando lo vean ustedes en Derecho Notarial 4, porque hay una escritura que se llama escritura pública de rescisión contractual. Vuelvo a repetir, no confundir la rescisión de los contratos judiciales con los voluntarios, ni tampoco confundir una cláusula resolutoria, porque esa cláusula resolutoria sí automáticamente deja sin efecto los contratos. Ni tampoco, y luego, ¿cuál es el efecto de la declaratoria de la rescisión de un contrato? Que las cosas vuelven a su estado anterior, Rolly. Que las cosas vuelven a su estado anterior. Ahí está. Ahí esa es la pregunta. El artículo 1583 y se pueden aplicar el 1314, 1315, 16, 17 y 18 del Código Civil, que regulan básicamente lo que es con relación a la nulidad. Ya por último, para dejar claro, la vía tipo para una rescisión. ¿Y cuál es el plazo que tenemos para poder solicitar la rescisión de los contratos? ¿Un año? Plazo de un año. ¿A partir de qué? De la celebración del contrato. De la celebración del mismo. Y a este juicio sumario se aplican las disposiciones, pónganle ahí otra vez, contenidas del artículo 229 al 235 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Esta clase va a ser sencilla, solo lo que quiero es dejarles varios puntos. Luego entramos con otra materia de la cual es conocimiento del juicio sumario, en donde nosotros debemos de establecer que no siempre los funcionarios o empleados públicos pues van a poder actuar libremente sin tener ningún tipo de responsabilidad. En primer lugar, tenemos que entender que el artículo, tenemos que entender cuál es la diferencia entre funcionario y empleado público. En su documento yo les mandé cuál es la diferencia entre un funcionario público y un empleado público. Estas definiciones las van a encontrar ustedes en la Ley del Servicio Civil
y también en el reglamento respectivo de la Ley del Servicio Civil. Ley del Servicio Civil. Entonces entendemos que funcionario público es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación. Estas cuestiones pues ya ustedes las están, o ya las van a ver en Derecho Administrativo 2. Ahorita creo que están en Derecho Administrativo 1, si no me falla la cuestión. Estamos en el 2. Ah, bueno, entonces ya van a ver ustedes ahí, Ya estamos en procesal. Ya están en el procesal. Es que en administrativo yo sabía que eran 2 administrativos. Ah, bueno, Sí, entonces ya les... Y los procesales. Y un procesal. Ya les explicaron entonces ustedes la diferencia entre un funcionario y un empleado público. ¿Así es? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ustedes pueden verificar lo que para el efecto establece, y por eso, porque ustedes están aquí, me llegan, apunten ahí estos artículos de ejemplos. Artículo 1664 de su Código Civil. ¿Me lo pueden leer, por favor? Perdón, es el 1665. De su Código Civil. Por favor, alguien así rapidito. Esa responsabilidad subsidiaria es lo que podrá hacerse efectiva cuando el funcionario no tenga bienes o los que tengan no tengan suficientes. Tengo aquí un problema con esto. Este artículo, esta frase, ¿fue declarada inconstitucional o no? Porque yo la tengo subrayada en mi código. Pero lo importante es de que ustedes establecen ahí le consignan también ver artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ver artículo 155. Le consignan a ese artículo 1665 de su Código Civil. Si ustedes se dan cuenta y nos vamos más atrás en el Código Civil, estamos en el título séptimo, en el artículo 1645. Y regula obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Aquí es donde hablamos de lo que establece que todo daño debe indemnizarse. ¿Y por qué de hechos y actos ilícitos? No estamos hablando de delitos per se. Han mal denominado en nuestro Código Civil estas responsabilidades, porque no toda cuestión dolosa o culposa va a ser constitutiva de delito, ¿verdad? Sino que puede ser objeto de alguna multa, de alguna sanción, en este caso la responsabilidad que pueden tener los funcionarios o empleados públicos. Regula el artículo 1645 que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, ojo, sea intencional, por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. ¿Se recuerdan de aquella famosa frase ustedes que decía el que pega atrás paga? Sí, licenciado. Bueno, pues esa frase no se aplica en nuestro derecho civil, toda vez de que el artículo 1645 establece que si se causa un daño, pues debe de repararse, de indemnizarse. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, es decir, si usted puede terminar con prueba que usted no fue el que causó el accidente, pues obviamente no va a tener que pagar absolutamente nada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acá? Entonces todo claro, ¿verdad? Todo claro. Entonces ya vamos viendo ahí
Y nos vamos ahora ya a la norma procesal que establece el artículo 246. La responsabilidad civil de los funcionarios. Ahí también tienen que ponerle prescripción de la responsabilidad. Ya todos sabemos que son 20 años, ¿verdad? Ustedes, los que están el día de hoy aquí viendo la clase, pues ya lo saben, y si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Y para los que no estén, pues qué triste, porque no van a poder responder para el día del examen, ¿verdad? Entonces, también en el artículo 155 está la responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada a sus sucesores. ¿Qué significa esto? Aquí la pregunta es, ¿quién es competente para conocer de la responsabilidad de funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de su cargo? ¿Cuál es la premisa principal? Cuando hablamos de administración pública. ¿Cuántos organismos hay en la República de Guatemala que detentan el poder? Tres. ¿Cuáles son? Legislativo, judicial. Legislativo, ejecutivo, judicial. Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de funcionarios y empleados públicos del organismo legislativo y judicial y ejecutivo, el juez que va a conocer de esa responsabilidad de funcionario, empleado público, va a ser un juez de primera instancia, Ali. De primera instancia, así es, de primera instancia civil. Ahora, esa es la primera competencia, ya ven. O el organismo legislativo y ejecutivo, un juez de primera instancia del ramo civil. Ahora, respóndanme la pregunta. La responsabilidad civil de los jueces y magistrados, ¿ante quién es el juzgado competente? Tribunal Inmediato Superior. El Tribunal Inmediato Superior. Quiere decir que si un juez de primera instancia me produce, incurre en una responsabilidad civil en contra de mi persona, ¿quién es el tribunal competente? ¿Sala de apelaciones? Las salas de la Corte de Apelaciones. Excelente. ¿Y qué tal si es algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia o fueren los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Podría ser el Instituto de Magistrados o la Corte de Constitucionalidad, pero como es constitucional, no, como que no tiene nada que ver con el organismo judicial. Eso les va a tocar investigar, oye, José Mariano, porque el artículo, si se dan cuenta, ya no está acorde, nos manda a la ley del organismo judicial, pero ¿de qué año es nuestro código? Les vuelvo a preguntar. 65, 1965. 63 y entró en vigencia en el año 1964. ¿Y en qué año es nuestra ley del organismo judicial? ¿Del 89? Del 89, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ir con otra cosa que van a aprender el día de hoy, porque a mí me gusta explicarles. Ahí me averiguan y el día de clase lo discutimos, porque yo también quiero aprender. Son situaciones que no se dan muy, pero lo más que se hace en la práctica es poner una queja en contra de algún funcionario judicial, de algún auxiliar judicial, de algún juez, de algún magistrado, ya sea ante el Consejo de la Carrera Judicial o ante la unidad del régimen sancionatorio del disciplinario del organismo judicial. Josué Bravo, no sé, no me dejará mentir, pero yo en realidad no he visto estas demandas de este tipo.
Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver pero buscando encontramos. Entonces ya sabemos, para recurso de responsabilidad en el Código de Trabajo, ¿verdad? Habría que ver, porque también nuestro Código de Trabajo es viejito, pero lo vamos a analizar. Entonces, si es contra un funcionario empleado público del organismo ejecutivo o legislativo, ¿quién es el juez competente? Primera instancia. Juez de primera instancia civil. Y si es contra un juez de primera instancia, si es un juez de primera instancia, ¿quién conoce? La sala de la Corte de Apelaciones. Y si es algún magistrado de la sala de la Corte de Apelaciones, vamos a ver algo de administrativo ahorita, ¿verdad, chicos? ¿Cuántos magistrados conforman la Corte Suprema de Justicia? Son 13, Lic. 13. Son 13, ¿verdad? Y 13 suplentes, ¿verdad? ¿Cuántas cámaras, cómo está distribuida, mejor dicho, las cámaras de la Corte Suprema de Justicia? ¿O cómo están distribuidas? De antejuicio, la Cámara Civil y la Cámara Penal. La Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparo de Antejuicio. Entonces, el superior de las salas es la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿quién sería el competente para conocer de alguna responsabilidad de algún magistrado de sala? La Corte Suprema de Justicia. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué cámara? Si yo presento, por ejemplo, ¿perdón? Y eso iba. Si yo presento un amparo en contra de los magistrados de la sala, de alguna sala de apelaciones, ¿qué cámara conoce? La Cámara de Amparo y Antejuicio. La Cámara de Amparo y Antejuicios. Si yo interpongo un recurso de casación en contra de una sentencia dictada por una sala de apelaciones del ramo penal, ¿quién conoce? La Cámara Civil. No, porque estamos hablando penal. Entonces la Cámara Penal. Ajá. Y entonces, si los magistrados, si yo promuevo un juicio sumario de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos en contra de unos magistrados de sala de apelaciones del ramo civil, ¿qué cámara es la competente? Cámara de Amparos y Antejuicios, licenciado. Ya, por eso ya. Es la Cámara Civil. La Cámara Civil. Ahí estamos, apunten, ¿verdad? La Cámara Civil, y eso es para que ustedes estudien. Vaya, ¿cuántos magistrados conforman cada cámara? 4, Lic, 4. y uno que los preside. Ajá. Y el presidente de la Corte Suprema integra alguna de las cámaras. No, ¿verdad? ¿No solo las preside? No, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en caso de haber 2 votos a favor y 2 votos en contra, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia el que va a decidir en dado caso se dé algún problema en alguna de las cámaras de ese tipo. Es administrativo, ¿verdad, estimados amigos? Vaya. Ahora les voy a explicar también otra cosa. Por favor, ¿me pueden leer el artículo 246 de su Código Procesal Civil? Lo tengo, Lee. Por favor. Acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada
o sus sucesores. O sus sucesores. Aquí les voy a dar yo un tip, chicos, que créanme, incluso hasta un bufete muy respetado no sabía cómo proceder el abogado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Luis Ramírez promueve una demanda en contra de Rosana Amarilis, pero en el transcurso del juicio fallece Luis Ramírez? ¿Termina ahí el juicio? ¿Termina ahí el juicio? Porque ya falleció Luis Ramírez. No, no termina. ¿Y cómo se podría continuar el juicio? Depende de qué se trate, dice Diego Zambrano. Por eso, Luis Ramírez le está cobrando 1 millón a Rosana y fallece Luis Ramírez, que deseamos larga vida. ¿Se pierde el millón? ¿Qué pasa? Los sucesores. Los sucesores, ¿verdad? ¿Y cuál es su base legal? El artículo 246. Ajá, pero ahí a ese 246 le consignan artículo 59 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué regula el artículo 59? ¿Alguien que me lo lea? Por favor, Sara. Excelente. Entonces, miren, pues aquí pusimos el ejemplo de que el acreedor Luis Ramírez había fallecido, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer sus hijos, su familiar, váyanse por allá por el artículo 1080, 1078, su Código Civil, cuando termine la clase, tienen que erradicar el proceso sucesorio para nombrar ya sea un administrador de la mortual si no otorgó testamento, y si otorgó testamento, pues si se designó albacea, ya sea el albacea, etcétera. Entonces, a eso es a lo que se refiere, y ahí es donde se va a poder proseguir con el proceso porque ya está representada el derecho de la mortual de Luis Ramírez. Pero ¿qué pasa si falleciese, Dios no lo quiera, Rosana Amarilis? Puede ser que los familiares hereden la deuda. Vamos a ver, Diego Zambrano dice, depende de qué se trate. Por favor, Diego Zambrano, si nos podría colaborar. Para adelantar, Rosana, para adelantar, no tengo mi siempre, ya si usted ya dijo eso. Bueno, igual, si falleciera Rosana, si los familiares no quieren radicar el sucesorio de Rosana, yo como acreedor puedo radicar el sucesorio de Rosana Amarilis. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que avance el proceso. ¿Me están poniendo atención? Eso no lo saben. De hecho, cuando yo trabajaba en juzgado, llegaban ahí a preguntarme, imagínense. Mire, yo no le puedo dar esa información porque nosotros acá como juzgados somos terceros imparciales. Aquí usted tendrá que ver qué es lo que tiene que hacer. Pero yo no le puedo decir. ¿Entiende? Entonces, ya saben. Y estoy buscando el artículo que nos da esta facultad. Proceso sucesorio. Artículo 455 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Ya ven que aprenden, aunque sea un poquito.
Ahí está. Ahí está. Dijimos que en el caso hipotético Luis Ramírez era acreedor de 1 millón de Rosana, ¿verdad? Entonces, el artículo 455, ¿qué nos establece? Que pueden los acreedores o incluso los que tengan interés en la herencia. A que sea aquí la pregunta es pan para tu matate y les va a servir en notariado 3. Cualquier persona que tenga interés puede radicar un proceso sucesorio. Si los familiares no lo quieren hacer, ese es su problema. Yo lo que quiero es recuperar mi 1 millón y por eso es de que yo lo radico. Daniel de Jesús. Por lo menos, pero ahí, como se ha visto también que los bienes están en sociedad, pongamos. Radicar significa iniciar. Iniciar. Por lo menos si alguna parte de los interesados, aunque estuviese vivo, no colabora y los demás hermanos comienzan por lo menos a gestionar estos procesos y ya, o sea, radican, o sea, solucionan todo el problema, ya viendo este hermano, y si impugna. Impugna, no metamos ahí. Se impugna, ¿qué? Por lo menos Dejémoslo ahí. Lo que yo les quiero decir a ustedes aquí es que con base a lo que establece el artículo 246, sucesores ya saben, ¿verdad? Ya sea que usted va a tener que demandar al administrador o usted va a radicar el proceso. Y si a usted le deben y falleció la persona, usted puede radicar el sucesorio de esa persona. ¿Nos quedó claro? Sí, gracias. ¿Nos queda claro a los demás? Sí, licenciado. Excelente, vaya. Ahora otra, María Luz, por favor. Radicar es decir, iniciar el proceso sucesorio, o sea, si los familiares de la persona que no dejó testamento no quieren iniciar ese trámite, entonces la persona a quien se le debe ese dinero es el que inicia para ver a quién de los familiares le corresponderá pagar esa deuda. No, la deuda se carga a los bienes, ¿verdad? Por ejemplo, ella dejó una casa en Carretera El Salvador. Yo radico el sucesorio de ella para poder continuar. Y si me debe 1 millón, yo puedo embargar ese bien. Pero yo necesito para continuar. No nos vamos a meter al sucesorio, estimados chicos. Solo les quiero decir esto, que eso es para continuar. ¿Ok? Porque, cabal, tuve yo un proceso en donde el abogado del acreedor no sabía ni qué hacer. Imagínense. Ahora ustedes ya lo saben. ¿Sí? Y luego nos vamos al artículo 70, por favor, escuche, 60 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ojo, si en el curso del proceso se transfiere el derecho controvertido por acto entre vivos a título particular, el proceso prosigue entre las partes originarias. Si la transferencia a título particular ocurre por causa de muerte, el proceso se sigue por el sucesor universal o en contra de él. Esto se da, por ejemplo, en un juicio sumario. Viene una señora y dice, yo tengo mi hijo, tengo mi casa, estoy promoviendo el juicio sumario de desocupación y desahucio, pero yo quiero darte ya esa casita a vos. Entonces ella le vende la casita al hijo, o se la da en donación, mejor dicho, porque el contrato per se es la donación. Entonces aquí nos dice que aunque ella ya promovió la demanda, el juicio va a proseguir entre ella y el demandado, aunque ella ya no sea la dueña. A eso es a lo que se refiere. Se transfiere el derecho controvertido. Es decir, se inició el juicio, el derecho controvertido se transfiere, pero se va a continuar siempre con los mismos sujetos procesales. ¿Les quedó claro eso? O si no entendieron, me dicen, mire, Lynn, la verdad no la entendí, me hago bolas. Porque son preguntas de exámenes.
Y por eso acá regulan el segundo párrafo. En cualquier caso, el sucesor a título particular puede intervenir o ser llamado al proceso en calidad de parte. Y si las otras partes consienten en ello, el enajenante del sucesor universal puede ser objeto de exclusión, ¿verdad? Y entonces esas son las formas de poder suceder. Esto también se da, por ejemplo, en los juicios ejecutivos que se le llama en la vía de apremio. Estos juicios ejecutivos, como vamos a ver más adelante, proceden cuando la obligación está garantizada con hipoteca. Y se celebra, por ejemplo, con algún banco, pero está el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, el FHA, que es quien garantiza la obligación, es decir, Banco Industrial da un bien inmueble a una persona con garantía hipotecaria, pero esa garantía hipotecaria corre a favor del CHN, del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, y el titular del derecho va a ser el FHA, pero el que promovió la demanda fue Banco Industrial. A eso es a lo que se refiere ese artículo 60. Pero creo que quedó mejor explicado con el contrato con el juicio sumario, ¿sí o no? O sea, la mamá viene, demanda a una persona para sacarla de su terreno, de su inmueble, pero la señora dice, mira, mi hijo, tal vez yo me voy a morir y lo que quiero es ya donarte ese terreno en vida. Entonces, si ella continúa con vida, el juicio, aunque ya la propiedad no sea de ella, va a proseguir entre ella y el demandado inicialmente. Salvo que fallezca, ahí ya se promueve, pues obviamente pues ya se promueve el juicio sucesorio. Ustedes ahorita no manejan los términos, ya puede ser testamentario o intestado. ¿Todo claro hasta acá? ¿Las competencias nos quedaron claras? Y los recursos. Aquí nuevamente hay limitación de recursos. Ustedes tienen que hacer siempre sus cuadros. Establece, contra la sentencia procede recurso de apelación ante el Tribunal Superior. O sea, si es un juez de primera instancia el que conoció, lo va a conocer la sala. Si fue una sala la que conoció, lo va a conocer la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Pero si es la Corte Suprema de Justicia de alguno de los magistrados, no cabrá más recurso que aclaración, ampliación y reposición. ¿Estamos? Tienen que hacer esa tabla. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Bueno, continuemos pues. Acá están las diapositivas y bueno, entramos a lo que es el juicio sumario de interdictos, porque eso era lo que quería yo agotar para ya entrar a los juicios ejecutivos la próxima semana. Los interdictos. Ese juicio sumario de interdictos, pues, es como lo dice el doctor Mario Aguirre Godoy, lo que pelea, o mejor dicho, lo que protege es el derecho de posesión, el derecho de tenencia de algún bien inmueble. Ojo, acá no se va a discutir bajo ninguna circunstancia lo que es la propiedad. Ojo, sí es necesario a veces acreditar el derecho de propiedad, o sea, sí se puede acreditar, sería ilógico que yo siendo propietario no presente la demanda y sin acreditar la propiedad, pero no es eso lo que se va a alegar. Aquí lo que se va a alegar es quién es el que tenía el bien inmueble en determinado momento. ¿Sí? Porque vamos a ir viendo esas diferencias que se dan con el juicio sumario, porque me van a decir, miren, pero entonces no sería mejor el juicio sumario o un juicio de reivindicación de la propiedad. Los interdictos, ya les dije, protegen ¿qué? La posesión. No vamos a discutir quién es el dueño y quién no en estos juicios sumarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver los efectos con base a las normas legales después. Y yo se los apunté ahí. Solo proceden respecto a bienes inmuebles, de ninguna manera afectan cuestiones de propiedad o de posesión definitiva. En ellos no se resolverá alguna cosa de la propiedad. Esto
sáquenselo en la mente. No se va a resolver la propiedad. Un ejemplo. Yo celebré un contrato de arrendamiento con una persona y yo estoy pagando mis rentas. Me estoy pagando mis rentas de forma periódica mensual, pero viene una persona, viene algún loco y me dice, mire, el bien inmueble ya me lo vendieron a mí, ahí sí que usted se tiene que salir. Pero a mí no me han dado ningún aviso ni nada, ¿verdad? Entonces, esa solicitud de que yo entregue un bien inmueble de forma repentina me causa daños y perjuicios. Me causa daños porque tengo yo que ajustar dinero que yo no tenía planificado gastar para poder hacer una mudanza. Me causa perjuicios porque, por ejemplo, si es un local, voy a dejar de percibir ganancias. ¿Estamos claros en estos conceptos? Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Permítanme, chicos, yo le voy a tomar una foto para que miren que estoy dando clases para que me dejen de estar molestando. Porque para mí, como les digo, lo primero son ustedes. Entonces, lo que yo puedo promover aquí es un juicio, un interdicto de amparo, de posesión o de tenencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy siendo perturbado en esa posesión que yo adquirí por medio de un contrato de arrendamiento. Pero ojo, se dan cuenta que aquí no voy a discutir yo no voy a discutir que yo soy el propietario o que la otra persona es la propietaria. Yo promuevo este juicio de amparo de posesión o de tenencia porque me están perturbando en ese bien inmueble que yo estoy usando por medio de este contrato de arrendamiento. Otro ejemplo podría ser qué sé yo tengo un juicio, yo tengo un bien inmueble, se recuerdan de lo que es la usucapión. Yo tengo un bien inmueble, lo tengo ya por más de 10 años de forma justa, pacífica, con título y toda la cuestión, y me llegan a decir, me quieren ir a despojar ahí porque dicen, no, este terreno era de mi tatarabuelo, ¿verdad? Y me sacan con violencia. Entonces yo ahí lo que promuevo es un juicio sumario, un interdicto de despojo, ¿verdad? Porque me sacaron, me fui desposeído del bien y ojo, solo va a proceder con eso, pero la propiedad se va a poder discutir después, eso es a lo que yo me refiero. Pero aquí vamos a circunscribirnos al acto de quién tenía la posesión en ese momento. ¿Sí? ¿Quién la tenía? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque como lo dice el doctor Mario Aguirre Godoy, está ahí en su documento, los interdictos persiguen que nadie se haga justicia por su propia mano y que una cuestión posesoria de hecho se resuelva de manera rápida. Esta es una característica de estos juicios. Estos juicios deben de resolverse a la brevedad posible porque precisamente puede existir una discusión posterior, ¿verdad? Puede decir, o sea, por ejemplo, yo fui a sacar a la persona, pero le otorgaron el juicio, el interdicto que ha de haber planteado, pero el bien es mío. Entonces, si usted lo que quiere discutir es la propiedad, el juicio tipo es una reivindicación de propiedad o un juicio sumario de desocupación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Porque créanme, esto sí crea un poco de confusión. Entonces, la naturaleza, María Luz, ¿me escucho? Ajá. Por ejemplo, que hubo un centro comercial que subarrendaban esos locales. Vino el propietario, falleció el dueño y la persona que heredó el terreno
de la nada, o sea, cuando vinieron a sentir de los locales que estaban arrendando ese lugar, con fuerza pública los llegaron a sacar sin haber ellos sido notificados de ese cambio. Eso podría ser un ejemplo de donde se podía dar un juicio sumario de interdictos. Si la persona estuvo recibiendo la renta, sí. Ahora, puede haber sido que se haya dado un juicio sumario de desocupación, y el juicio sumario de desocupación, como lo vimos en las clases anteriores, con que se le notifique al arrendatario principal, no es necesario notificarle. Si hay ahí 100, 200 personas, no es necesario. Por eso depende. Distinto es que, por ejemplo, si usted dice, hay un contrato de arrendamiento, fallece la persona, el arrendante, y después los hijos quieren ir a sacar a las personas, ahí sí procede el juicio sumario de interdicto, ¿verdad? De posesión de tenencia o de despojo. Y cuando hablamos de subarrendatario, al subarrendatario, el arrendatario no le dice que ha sido demandado por lo regular, María Luz, ¿verdad? A él le vale, ¿por qué? Porque el arrendatario sabe qué es lo que hace. Él está cobrando las rentas, aunque no esté pagando. Y el subarrendatario ni enterado. Vienen, lo demandan, él no se sale, sigue cobrando las rentas a los subarrendatarios, y ya después, cuando se dan cuenta los arrendatarios, ya está la orden de lanzamiento. Pero en el ejemplo claro es si están cumpliendo con el contrato, si no los pueden, no deben irlos a sacar así, ¿verdad? De esa forma. Se debe respetar el contrato. Por ejemplo, una persona tiene un usufructo también y la quieren despojar de un bien que lo está utilizando en usufructo, también ahí se puede haber un despojo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, la naturaleza jurídica básicamente es retener esa posesión. Ya les había adelantado, los locales comerciales pagan. Miren, Brenda, no haga aseveraciones que no sabemos porque no tenemos. Podría ser que los subarrendatarios sí pagaban, pero el subarrendatario, ¿a quién le paga? Al arrendatario, al arrendatario, ¿verdad? Y el arrendatario le paga al arrendante. Entonces, tendríamos que ver todas las aristas. Por eso les digo yo, los casos hipotéticos son los siguientes. Puede ser que puede ser de que sí pudo haber un despojo ahí, puede ser un despojo judicial o puede ser un despojo particular, con violencia o sin violencia, siempre y cuando, por ejemplo, el contrato hubiese estado vigente y qué sé yo, y falleció el titular o los quieran sacar solo así, ahí sí es un despojo. Ahora, si se llevó el proceso, pero el arrendante, porque miren, esa es parte de los negocios, hay arrendatarios, mejor dicho, que vienen y yo te arriendo todos los locales y después él los subarrenda. Y después tal vez ya no pagó y solo recibía. Lo de los subarrendatarios se llevó el juicio y por eso fue que los lanzaron, ¿verdad? Habría que ver. Entonces, la finalidad, la naturaleza jurídica, pónganlo ahí, son conservar la posesión, es el de amparo de posesión o de tenencia, y el otro para recobrarla, porque en el otro sí, los fueron a sacar, como bien lo dice María Luz, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil tenemos 4 interdictos, los 2 que ya mencioné, pero también está el de de obra nueva o peligrosa, ¿verdad? Esto se les denomina por su naturaleza cautelar. Ya mandé foto de que estoy en clases y me llaman. Entonces, hagan caso omiso. Entonces, los dos interdictos, el de
amparo de posesión o de tenencia y el de despojo, esos sí son de la naturaleza per se, de la finalidad esencial de los interdictos, que es mantener la posesión o recobrar la misma. Ya los otros, el de apeo de deslinde o el de obra nueva o peligrosa, esos son cautelares, así se les denomina la doctrina. Ojo, y esto es bien importante lo que les quería decir. Entonces ya nos vamos a lo que establece los interdictos están regulados del artículo 249 hasta el 262 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí hay una novedad, ¿verdad? Entonces, en el artículo el artículo 249 nos establece: los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles. Ahí puede haber una pregunta capciosa en el examen, ¿verdad? Y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Creo que ya nos ha quedado claro cuál es el objeto de los interdictos. Si no, se los vuelvo a repetir. ¿Y que puede volverlo a repetir? Los interdictos son 4: de amparo, de posesión o de tenencia. Ahora voy a ver: de despojo, de apeo y deslinde, de obra nueva o peligrosa. Lo que yo les digo es de que en la naturaleza de los interdictos es retener la posesión o restablecer la misma. Pero no estamos hablando de la propiedad, no se discute este bien es mío. Por eso es de que para eso tenemos el juicio sumario de arrendamiento, desocupación y desahucio, tenemos el juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Aquí únicamente se trata de que usted tiene un bien inmueble bajo su posesión por X, Y, Z circunstancia, pero se ve perturbado en la posesión del mismo. Y el ejemplo que le di, ¿verdad? Yo estoy arrendando un bien inmueble, de repente viene una persona y me dice: mire, fíjese que ese bien inmueble es de mi mamá, pero mi mamá ya murió, así es de que quiero que me desocupe, rapidito. Pero ¿qué pasa si el contrato no ha vencido? Ahí puedo promover yo un juicio de amparo de posesión o de tenencia y que se respete el contrato. Están viendo que no estamos discutiendo la propiedad. Puede ser de que ella sea legítima propietaria. En el otro puede ser que vengan y de una vez me abran candados y me saquen mis cosas a la calle. Ahí me están despojando de la posesión del bien inmueble. Entonces ahí procede el interdicto de despojo. No sé si le quedó claro, Areli. Y yo no soy el propietario, sino que tengo la posesión por X, Y, Z, ¿verdad? O incluso puedo tener los derechos posesorios, pero todavía no tengo la posesión definitiva, pero no es eso lo que se va a discutir. Se va a discutir de quién tenía en ese momento la posesión y de qué forma fue desposeída. Esto es como lo dice el doctor Mario Aguirre Godoy, para que nadie se tome justicia por su propia mano, porque los interdictos se tramitan de una forma rápida, en teoría, y ya vamos a llegar. ¿Por qué? Porque si una persona perdió, puede promover otro juicio. Yo sé que me estoy extendiendo un poquito, pero créanme, es mejor estar acá que viendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, establece, ahora aquí miren, esto me gusta. El último párrafo. No podrá rechazarse la demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto. Quiere decir que, por ejemplo, si usted denominó un interdicto como apeo y deslinde y tal vez era de despojo, no le puede rechazar el juez la demanda, contrario a los otros procesos. Y yo sí soy del criterio que esta disposición debiese aplicar para todos los juicios, porque en los juzgados civiles, solo viendo qué tontera le buscan a las demandas, se mantienen para rechazarlas.
Si uno la denominó mal y todo eso, pero lo que acá demanda que, ojo, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. Entonces, quiere decir que el juez tiene que analizar la demanda de forma íntegra y aunque se haya indicado que es un juicio de despojo, un interdicto de despojo, yo lo denomino como de amparo, de posesión o de tenencia, el juez no me puede rechazar la demanda. Tiene que darle trámite, porque deben, como les digo, su trámite es rápido. ¿Estamos? Por ejemplo, en un juicio oral, usted denomina el juicio oral, tal vez lo denomina de otra forma, de menor cuantía y tal vez era ínfima cuantía, se rechaza para su trámite toda vez de que existe incongruencia entre la clase de juicio, toda vez de que está indicando que promueve un juicio de ínfima cuantía, sin embargo la cuantía que está solicitando es mayor de 10,000 quetzales, ¿verdad? Y menor de 80,000. No debiese de ser así, ¿verdad? Eso es lo que criticamos de los procesos civiles porque hay un excesivo formalismo. Entonces, pregunta de examen puede ser, ¿verdad? ¿Qué pasa? El juez, si yo promuevo un juicio, un interdicto de apeo o deslinde, cuando en realidad era un interdicto de obra nueva peligrosa, pero si están bien detallados los hechos, ¿puede rechazar el juez la demanda? No puede rechazar. Es falso, ¿verdad? Exacto. Tenemos que leer el artículo de forma íntegra. Entonces, ahí pónganle en ese párrafo excepción al principio de congruencia. Excepción al principio de congruencia regulado en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Esa es una excepción. Bueno, ¿por qué les digo yo por qué estos juicios son rápidos? ¿Por qué solo es la posesión lo que se discute y no la propiedad? Porque debemos de separar, no es lo mismo posesión que propiedad. ¿Por qué no importa cómo se denomine siempre y cuando sea detallado bien los hechos? El artículo 250 nos da la respuesta. Ojo, el que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. Quiere decir que si yo promoví un juicio de propiedad, un juicio sumario, un juicio de reivindicación de la propiedad y fui vencido, no puedo invocar después un interdicto, ¿verdad? Respecto del mismo bien. ¿Por qué? Porque si yo ya promoví un juicio sumario de desocupación, si yo ya promoví un juicio sumario de etcétera, eso ya causa cosa juzgada material, es decir, ya, y si ya causó estado, si ya la sentencia está ejecutoriada, ya no se puede. ¿Me entendieron esto? Ahora, contrario a lo anterior, ojo, el vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio plenario de posesión y una vez adquirida esta no se interrumperá a que se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Entonces, significa que si usted fue vencido en un interdicto, esto no causa cosa juzgada material, sino que es cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque todavía usted puede discutir ya después, si lo quiere ver, la propiedad. Volvamos otra vez al ejemplo. Yo estoy arrendando un bien inmueble
Viene la persona y me dice, mire, ya falleció mi papá, él era el dueño, yo quiero que se salga. Pero ¿qué pasa? Yo promuevo mi juicio de posesión, mi interdicto de posesión, y le gano. Eso no le perjudica a él porque él puede después promover un juicio sumario de desocupación si yo no cumplo con las obligaciones de pagar la renta, si yo no cumplo con las obligaciones del contrato. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Pero obvio, antes de eso tiene que promover su sucesorio, ¿verdad? Su proceso sucesorio. ¿Está claro el artículo 250? Más que claro, Lic. Bueno, luego la caducidad. Para poder usted interponer un interdicto, un juicio, un interdicto, cualquiera de los cuatro, pues solamente puede hacerlo dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este dándole audiencia por 3 días. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo un usufructo, la nuda propiedad yo no la tengo, pero viene otra persona y me quiere sacar o me sacó a la fuerza, yo puedo promover como usufructuario el juicio, el interdicto, y tengo que llamar al propietario para que se pronuncie al respecto. Es lo que regula el segundo párrafo del artículo 251. Si el demandante no fuera el propietario, deberá citarse a este dándole audiencia por 3 días. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Ya sabemos que interdictos van a proceder con respecto únicamente de la posesión. No proceden, no se discute cuestión alguna sobre la propiedad. La naturaleza de los mismos es mantener en posesión a la persona que tiene el bien inmueble o restituirle la misma para que no se hagan justicia con su propia mano. Si usted fue vencido en un juicio, en un interdicto, usted puede plantear las acciones posteriores que usted considere pertinentes, ¿verdad? Si usted tiene la propiedad, pues ya puede promover los juicios que usted considere pertinentes. El plazo que usted tiene es el plazo de 1 año para poder hacerlo. Son 4 los juicios de interdictos, no confundirlo con interdicción. El que me ponga interdicción en el examen, yo le pongo malo. Y entonces, como tarea, para agotar contenido, por favor, en su documento están desarrollados plenamente los 4 interdictos que se ven en la vía sumaria y cada característica que tiene, por favor. Entonces, hasta acá dejamos la sesión. Hasta acá dejamos la sesión y pasen un feliz fin de semana, estimados alumnos. Para los que tengan alguna duda, aquí estoy. Los que quieran, estoy para servirles. Gracias, licenciado. Bueno. Gracias, licenciado. Fin de semana. Feliz noche. Feliz noche, chicos. Feliz noche, licenciado.